Tenía 23 años y, hasta esa mañana, yo todavía creía en la versión bonita de la vida, la que te promete que, si haces las cosas bien, todo sale bien. En Medina del Campo, el día de una boda se nota desde temprano. Las persianas se levantan antes, el panadero saluda más alto, y en la plaza ya hay vecinos mirando de reojo como si fueran parte del evento. En casa olía a laca, a café y a ese perfume dulce que mi madre solo usaba en ocasiones grandes. Mis primas iban y venían con horquillas en la boca. Mi tía Carmen repetía que la iglesia estaba preciosa y mi padre, Antonio, caminaba con el traje oscuro abrochado, como si con sus pasos pudiera ordenar el mundo. Yo, frente al espejo, veía a una novia y no sabía que estaba a punto de convertirme en otra cosa. Mi madre me colocó el velo con una delicadeza que todavía siento en la nuca cuando lo recuerdo. «Respira», me dijo, y me alisó una ceja como cuando era niña. Yo asentí, porque en teoría no había nada que temer. Miguel era un hombre tranquilo, de los que cumplen su palabra sin hacer ruido. Nos conocíamos de vista desde siempre y llevábamos 2 años preparando aquello sin lujos, con lo justo y con mucho orgullo. Mis primas me ajustaron los botones del vestido y una de ellas bromeó para aflojar el ambiente, pero a mí me sudaban las manos. Afuera sonaron las campanas de la iglesia y por un segundo me pareció que ese sonido me pertenecía. En el salón, sobre una silla, esperaba el ramo. En una caja pequeña estaba el anillo, listo. Yo miré el reloj de pared y pensé, a esta hora, Miguel ya debe estar poniéndose la chaqueta. Y en mi cabeza solo había una idea simple. Hoy empieza nuestra vida. A las 11 era la ceremonia. A las 10:30, cuando ya debía estar llegando la familia de él, entró en casa una vecina con la cara colorada de correr. «Oye, que en la iglesia dicen que el novio no está», soltó, como si fuera un comentario cualquiera. Mi madre respondió con una sonrisa automática. «Se habrá entretenido, mujer. No asustes». Yo me levanté de golpe, pero me obligué a sentarme otra vez, porque una novia no se mueve nerviosa delante de todos. Mi padre frunció el ceño y salió un momento al portal para mirar la calle, como si el coche de Miguel fuera a aparecer doblando la esquina. El fotógrafo, plantado cerca de la puerta, miraba el reloj y fingía revisar su cámara. Yo saqué el móvil, llamé una vez, 2, 3. Sonaba y nadie lo cogía. A la 4ª, la llamada se cortó sola, y en ese instante empecé a notar un frío raro en el estómago, como si algo me avisara sin palabras. 10 minutos después, apareció Dani, el hermano de Miguel, sudado, con los ojos abiertos de más. Venía con la camisa pegada a la espalda y olía a tabaco reciente, como si hubiera encendido un cigarro para calmarse y no le hubiera servido de nada. Se quedó en el marco de la puerta y no supo dónde poner las manos. «Ha salido temprano», dijo. «Dijo que tenía que arreglar una cosa, algo importante, pero no ha vuelto». Esa frase, arreglar una cosa, me cayó como una piedra. ¿Qué puede ser más importante que presentarte en tu boda? Quise preguntar, pero la voz no me salía. Mi madre se adelantó. ¿Y no contesta el móvil? Dani negó. Da tono y luego se corta. Mi padre dio un paso hacia él serio. ¿Con quién iba? ¿A dónde? Dani bajó la mirada. No lo sé, no me dijo nada. Y ahí, sin gritos, empezó el silencio de verdad. En la iglesia, según me contaban por teléfono, ya estaban los invitados ocupando bancos. La organista probaba notas y el cura preguntaba a cada rato si empezábamos. Yo seguía en mi casa, sentada como una muñeca, con el ramo en la silla, escuchando pasos nerviosos sobre el suelo. Cada minuto cambiaba la energía del día. Al principio era «ya llegará», luego fue «algo ha pasado», y después, sin que nadie lo dijera, se convirtió en «esto es una vergüenza». En un pueblo, la vergüenza pesa más que el calor de julio. Empezaron los susurros y las miradas de lado. Yo solo pensaba, Miguel no me haría esto. Si no está, es porque no puede. Y esa idea me asustó más que cualquier otra. Al otro lado,
Me decían que algunos se abanicaban con el programa de la misa y que las miradas ya no eran de alegría, sino de impaciencia. Yo sentía la garganta seca, como si hubiera tragado polvo. Los hombres de mi familia salieron a buscarlo. Mi padre, mi tío Julián y 2 primos. Dani se fue con ellos. Primero fueron a la casa de Miguel, cerca del polideportivo, puerta cerrada, nada dentro. Luego recorrieron la estación de autobuses, la parada de taxis, los bares de la plaza donde los amigos se toman el café antes de cualquier evento. Preguntaron en el estanco, en la gasolinera de la salida hacia Valladolid, en su taller. Nadie le había visto. Yo ya no lloraba. Tenía un vacío que me apretaba el pecho. Mi madre intentaba sostenerme con frases cortas. «Espérate, hija, ya verás». Pero yo veía su cara y también había miedo. No era solo el plantón, era la posibilidad de un accidente, de una cuneta, de una llamada que aún no llegaba. Llamaron también a 2 amigos suyos, pero ninguno sabía nada. A las 11:15, el cura mandó a un sacristán a preguntar qué pasaba. El hombre llegó a nuestra puerta y se quedó mirando el vestido, como si no supiera dónde poner la mirada. «Hija, ¿seguimos esperando?», preguntó con una voz suave que sin querer me dejó pequeña. Mi padre respondió por mí: «Seguimos, claro que seguimos». Y cerró la puerta con un golpe seco. Yo me acerqué a la ventana y vi a 2 señoras cruzando la calle despacio, mirando hacia arriba para ver si yo me asomaba. Me aparté. Fue entonces cuando entendí lo cruel que puede ser una boda sin novio. No es solo el dolor privado, es el espectáculo. Y aún así, yo seguía creyendo que la explicación era simple y trágica. Algo le había pasado. Prefería eso a pensar que se había ido por voluntad. Al mediodía, la iglesia ya no era una celebración, era un lugar incómodo. La gente empezó a marcharse con excusas, que si el niño está cansado, que si hace calor, que si luego vuelvo. Otros se quedaban por curiosidad, como si aquello fuera una función. Me llamaron para decirme que el cura estaba cerrando el misal y que alguien había empezado a recoger flores del pasillo. Mi madre me abrazó y noté que temblaba. Dani volvió solo, con la cara rota. «No hay rastro», dijo. Mi padre se llevó las manos a la cabeza, algo que nunca le había visto hacer, y se sentó por fin. En la mesa del salón, el anillo seguía en su caja, cerrado, perfecto, absurdo. En algún momento alguien apagó la música del banquete, como si hasta la alegría grabada estorbara. Y yo pensé, si esto fuera una película, ahora sonaría un teléfono, pero la vida te deja esperando. Por la tarde, mi padre tomó una decisión. «Nos vamos al cuartel», dijo. «En nuestro pueblo, si quieres que algo se mueva, vas a la Guardia Civil». Llegamos en 2 coches, yo con una chaqueta encima del vestido, como si así pudiera ocultar lo evidente. El cuartel olía a pasillo antiguo y a papel. Un agente joven nos atendió serio. Nos preguntó la última vez que lo vimos, con quién estuvo, si tenía problemas, si había hecho algo raro antes. Mi madre respondía a medias, mi padre apretaba los dientes, y yo por fin dije en voz alta lo que más miedo me daba. Hoy era nuestra boda, él no faltaría, si pudiera venir. El agente me miró como se mira a alguien que acaba de perder algo, y escribió. Esa palabra, desaparecido, empezó a existir en mi vida. Nos hicieron esperar mientras llamaban a comisarías cercanas y hospitales. ¿Algún accidente esta mañana? ¿Algún ingreso sin identificar?, preguntaban. Cada no me daba alivio, me daba vértigo. Nos tomaron una descripción, altura, ropa, si llevaba reloj, si tenía alguna cicatriz, y anotaron la matrícula del coche por si aparecía abandonado. También nos pidieron una foto reciente. Mi madre rebuscó en el bolso hasta sacar una imagen pequeña, de esas impresas en un kiosco, donde Miguel salía serio, sin posar. Nos dijeron que volviéramos a casa, que estuviéramos pendientes por si llamaba y que siguiéramos aportando cualquier dato. En el coche, mi padre iba en silencio, mirando la carretera como si buscara una señal. Yo me repetía, tiene que estar en algún sitio concreto, en una habitación, en un arcén, esperando que alguien lo encuentre. Y esa idea me hacía respirar a golpes.
En el camino de vuelta, el sol de la tarde caía sobre los campos y todo parecía demasiado normal. Pasamos por la misma rotonda, por las mismas fachadas, por la misma gasolinera donde, cualquier otro día, habríamos parado a comprar agua antes de ir al banquete. Mi madre rezaba en voz baja, con los dedos marcando las cuentas de un rosario pequeño. Yo apretaba el ramo contra las rodillas hasta aplastarlo un poco. Las flores se deshicieron y mancharon el vestido por dentro, como si la propia tela absorbiera la mala noticia. Vi a un grupo de chicos en una terraza, riéndose, como cualquier sábado, y sentí rabia. ¿Cómo se atreve el mundo a seguir igual cuando el mío se ha parado? Mi padre no dijo ni una palabra hasta llegar a casa. Solo aparcó, cerró el coche con demasiada fuerza y se quedó un segundo mirando al frente, como si no supiera qué puerta abrir primero. Esa noche, nuestra casa se llenó de gente que venía a acompañar. Traían comida y palabras hechas, como si el problema fuera que no habíamos cenado. Yo me encerré en mi habitación con el vestido todavía puesto. Me quité el velo y lo dejé sobre la cama. Al verme en el espejo sin la sonrisa de la mañana, me pareció estar mirando a otra mujer. Oí a mi padre discutir en el pasillo: mi hija no es un espectáculo. Oí a mi tía decir: a lo mejor le dio miedo. Oí a mi madre pedirles que se callaran. Yo no quería teorías ni compasión. Quería una sola cosa, una prueba de que Miguel estaba vivo. Me senté en el suelo, con la espalda contra el armario, y esperé una llamada que no llegó. Me dormí con el móvil en la mano y el maquillaje pegado a la almohada. Afuera, la farola de la calle parpadeaba y yo contaba los minutos para no volverme loca. A la mañana siguiente, el pueblo ya tenía su propia versión, que si se fue con otra, que si estaba metido en líos, que si la familia lo escondió. En un sitio pequeño, los rumores se reparten rápido y sin preguntar si hacen daño. Mi padre volvió temprano al cuartel, mi madre llamó a familiares en Valladolid, y yo me puse un chándal por primera vez en 24 horas, como si quitarme el vestido fuera a aceptar una derrota. Dani vino con los ojos hinchados, me pidió perdón, como si fuera culpable. Te juro que Miguel estaba ilusionado, dijo. Yo le creí, porque lo necesitaba. Me repitió la última frase de Miguel: tengo que arreglar una cosa antes. Y yo me quedé atrapada ahí, arreglar. ¿Qué se arregla en secreto el día de tu boda? Durante los días siguientes, mi vida fue un recorrido de lugares y de papeles. Volvimos varias veces a la Guardia Civil. Salieron avisos, preguntaron en carreteras y centros de salud. Alguien dijo haber visto un coche parecido al suyo hacia Tordesillas. Otro juró que lo vio en Valladolid. Cada pista se deshacía al comprobarla. Una tarde entré sola en la iglesia vacía y me senté atrás. Olía a cera y a piedra fría. Miré el pasillo y pensé en el momento que no ocurrió. Él entrando, yo levantándome, la música. No lloré, solo escuché mi respiración. Al 10º día, un agente nos habló claro. Sin un testigo, sin un punto de partida, todo iba a ir lento. Mi madre guardó el vestido en una funda y lo metió en el armario alto del pasillo. Ya veremos, dijo. Esa noche, en la cocina, mirando el reloj, entendí lo que significaba de verdad. Mi boda no había sido el inicio de nada. Había sido el primer día de una espera. Los primeros meses después de su desaparición fueron una mezcla rara de movimiento y parálisis. Había días en los que el teléfono sonaba y todos corríamos como si nos fueran a devolver el aire. Y luego era una equivocación, una venta, un número desconocido que no decía nada. En casa se quedó una caja encima del aparador, como un altar torpe, la invitación de la boda, una foto nuestra en la feria, el sobre donde iba el anillo y un pañuelo que Miguel se dejaba siempre en el bolsillo. Mi madre lo limpiaba todo con demasiada fuerza, como si el polvo tuviera culpa. Mi padre iba y venía del cuartel con la mirada cada vez más oscura. Y yo empecé a aprender una verdad que nadie te enseña. Cuando alguien desaparece, no hay un duelo limpio, porque no tienes un final al que agarrarte. Tienes solo preguntas, y el cuerpo no sabe en qué momento puede descansar. La Guardia Civil abrió diligencias. Nos hicieron repetir la historia una y otra vez, y al principio eso me parecía bien.
porque era la prueba de que se estaba haciendo algo. Me preguntaron por sus rutinas, por si tenía deudas, por si bebía, por si discutimos el día anterior, por si había alguien que pudiera querer hacerle daño. Yo contestaba como si cada respuesta pudiera empujar el mundo hacia una solución. No, no y no, repetía. Miguel era de los que no levantan la voz, de los que guardan la palabra. Pero los días pasaban y las preguntas empezaban a sonar diferentes. Ya no eran para encontrarlo, sino para encajarlo en una teoría. Una tarde, un agente me dijo con cuidado: a veces la gente se marcha por su cuenta. Yo sentí que me estaban pidiendo que me rindiera. Salí del cuartel con el aire helado de noviembre en la cara y con una rabia silenciosa, de esas que no se gritan. En el pueblo, cada pequeño gesto se convertía en noticia. Si yo iba a comprar pan, alguien lo comentaba. Si mi madre entra en la iglesia, alguien decía, pobrecilla. Y si mi padre se sentaba en el bar de la plaza, todo el mundo bajaba el volumen, como si el dolor se contagiara. A mí no me molestaba la compasión, me molestaba la facilidad con la que algunos cambiaron la compasión por el juicio. Una vecina llegó a decirme, sin maldad pero con esa crueldad de lo cotidiano: a lo mejor te hizo un favor, hija. Yo me quedé helada, no respondí. Volví a casa con la bolsa de la compra y sentí que, de repente, no tenía lugar en mi propio barrio. Empezó a evitar rutas, a cruzar la calle para no saludar, a vivir en silencio para no escuchar versiones ajenas de mi historia. Con el paso de las semanas, los operativos se hicieron menos frecuentes. Seguían llamando, seguían preguntando, pero ya no había esa urgencia del primer día. El caso se fue enfriando, que es una manera muy fría de decir que el mundo aprende a convivir con tu ausencia. Yo seguía durmiendo con el móvil en la mesilla, cargado, con el sonido alto. A veces me despertaba en mitad de la noche convencida de que alguien había llamado y yo no lo había oído. Bajaba a la cocina, bebía agua, miraba por la ventana la calle desierta. Mi padre, en cambio, se volvió un hombre de rutinas duras: cuartel, trabajo, casa. Ya no hablaba de Miguel para no romperse. Y mi madre rezaba más, pero no como antes, sino con una prisa extraña, como si temiera que Dios se olvidara de nosotros si ella no insistía. Al cumplirse el año, hubo un momento en el que mi padre me sentó en la mesa de la cocina, con el café delante, y me habló como nunca. No quiero que tu vida se quede aquí, dijo. No quiero que te quedes colgada de una puerta que no se abre. Yo le miré y entendí que también hablaba de sí mismo. Su orgullo estaba herido, sí, pero el miedo era más grande. Yo le respondí lo único que podía decirle: si me dices que cierre esta historia, dime primero cómo, porque no era una cuestión de voluntad. Era una cuestión de que mi cabeza no encontraba un punto final. Aquel día fui a la iglesia sola y encendí una vela, no por romanticismo, sino por desesperación. Y cuando volví a casa, abrí la caja del aparador y guardé el anillo ahí dentro, como si lo estuviera encerrando. No funcionó. Lo único que conseguí fue sentirme culpable por intentarlo. Pasaron más años. Aprendí a trabajar con una sonrisa que no era completa. Me puse a ayudar en una gestoría de Valladolid, porque una prima me ofreció un puesto y yo necesitaba distancia de las miradas del pueblo. Al principio, la ciudad me pareció enorme, con su estación de campo grande y su ir y venir de gente que no te conoce, y esa sensación de anonimato fue un alivio. En la gestoría, entre papeles, sellos y llamadas, mi vida se volvió más práctica. Pagaba un alquiler, cogía el autobús, hacía la compra en un supermercado de barrio, y por fuera podía parecer que todo se había colocado. Pero por dentro seguía existiendo un hilo invisible que tiraba de mí cada vez que veía una pareja casándose en una foto, cada vez que sonaba una canción que habíamos escuchado juntos, cada vez que alguien decía la palabra boda sin pensar. Mi madre se quedó en Medina del Campo y yo volvía algunos fines de semana. En esas visitas, mi padre parecía más cansado. El tiempo no le curó, solo le endureció los bordes. A veces me hablaba de la investigación como quien habla del tiempo. Dicen que no hay novedades. Otras veces se quedaba callado y cambiaba de tema sin mirarme. Dani, el hermano de Miguel,
También siguió su vida, pero no como un hombre libre. Cada vez que yo volvía al pueblo, él aparecía con esa cara de culpa eterna. Una tarde me confesó algo que nunca había dicho. Miguel estaba raro los días previos, no triste, no enfadado, raro, como si tuviera la cabeza en otra parte. Yo le pregunté por qué no lo dijo antes. Bajó la mirada. Porque pensé que eran nervios y porque me da miedo que me culpes. Yo no le culpé. Ya no tenía fuerzas para repartir culpas. Me bastaba con cargar lo mío. El caso, con el tiempo, acabó en una carpeta. No desapareció del todo, pero se archivó en esa zona donde viven las cosas que no se resuelven. A mí me lo explicaron con palabras correctas. Si hay alguna pista, se reactiva. Yo empecé a mirar de vez en cuando listados de personas encontradas, avisos, anuncios de asociaciones, como quien mira el cielo buscando una señal. Tuve citas, intenté salir con alguien. Hubo un hombre en Valladolid, amable, que me invitaba a caminar por el río Pisuerga los domingos. Yo me esforzaba por estar allí, por escucharle de verdad. Pero siempre había un momento en el que él decía algo sencillo como «en el futuro», y a mí se me hacía un nudo en la garganta. ¿Qué futuro puedes prometer cuando tu pasado sigue abierto? Lo dejé sin drama, con honestidad. No estoy bien. Él me miró con pena. Yo preferí esa pena a engañarle. 11 años después, un martes de noviembre, recibí una carta. No era una carta cualquiera. Era un sobre grande, oficial, con membrete y un sello. Lo primero que pensé fue que era algo de Hacienda o una notificación de la gestoría por error. Pero al ver mi nombre completo, con mis 2 apellidos, sentí un golpe seco en el pecho. La abrí con las manos temblorosas. Dentro había un escrito breve que decía que debía ponerme en contacto con una unidad concreta y un número de teléfono. No explicaba el motivo con detalle, solo mencionaba una posible coincidencia relacionada con un expediente antiguo. Me senté en el borde de la cama, con el papel entre los dedos, y empecé a respirar rápido, como si el aire no me alcanzara. Llamamos al número y me atendió una voz serena. Me pidió que confirmara mis datos y me dijo: «Creemos que hemos localizado a Miguel». Esa frase, después de 11 años, no sonó como alegría, sonó como vértigo. Me dieron una cita para el jueves, en Salamanca, en un complejo hospitalario donde había una unidad de salud mental vinculada a un centro sociosanitario. Me explicaron lo justo, que un hombre ingresado desde hacía tiempo podía coincidir con una denuncia antigua de desaparición, que necesitaban una identificación formal, que era importante que yo fuera acompañada si podía. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, incapaz de llorar. Llamé a mi madre. Cuando oyó mi voz, supo que no era una llamada normal. «Mamá, dicen que han encontrado a Miguel», le dije. Hubo un silencio largo y después un sonido que no olvidaré. El llanto de mi madre sin palabras. Llamé a mi padre. No lloró, solo dijo: «Voy contigo». Ese «voy contigo» fue más fuerte que cualquier abrazo. Al día siguiente pidió el coche, y el jueves por la mañana salimos temprano, con el cielo gris y la carretera mojada. El viaje a Salamanca se me hizo irreal. Mi padre conducía con las 2 manos clavadas en el volante, serio, como si una emoción le pudiera hacer perder el control. Mi madre venía detrás, con una bolsa donde llevaba agua, galletas y un rosario. Yo iba mirando los campos, los pueblos pequeños que pasaban por la ventanilla, y me repetía lo mismo una y otra vez: si está vivo, todo cambia. Si no me reconoce, nada vuelve. Llegamos al hospital y el aire olía a desinfectante y a café de máquina. En la entrada había carteles, pasillos, gente esperando en silencio. Preguntamos en información, nos indicaron una planta y allí nos recibió una trabajadora social. Fue amable, profesional, de esas personas que ya han visto demasiadas historias y por eso no juegan con las palabras. Me explicó que la identificación era delicada, que no podían garantizar nada, que el hombre presentaba problemas de memoria y desorientación. Yo asentía, pero por dentro solo había una pregunta: ¿por qué ahora? Nos hicieron pasar a una sala pequeña, con una mesa y 3 sillas.
Me pidieron una foto de Miguel, una firma, y que contara detalles que solo alguien cercano conocería. Una cicatriz en la ceja izquierda de cuando era niño, la forma en la que se mordía el labio al pensar, el nombre de su madre, el apodo que le tenía a mi padre. La trabajadora social tomaba notas. Luego entró un médico, no muy mayor, con ojeras de guardias. Habló despacio, con cuidado de no levantar expectativas. Esta persona llegó a nosotros hace años sin documentación. Se le registró como varón sin identificar. Con el tiempo y con la digitalización de algunos expedientes y cruces de datos, se ha abierto una posibilidad de coincidencia con un caso antiguo. Yo escuchaba y sentía que el corazón se me quería salir. Mi padre preguntó lo que yo no podía. ¿Está bien? El médico respiró hondo. Está estable dentro de su situación. Y añadió, no esperen una reacción como en las películas. Cuando por fin nos llevaron al pasillo de la unidad, sentí que me temblaban las piernas. Las puertas eran de vidrio opaco, las luces frías, y había un silencio raro, como de tarde eterna. Me hicieron esperar unos minutos más, como si el mundo necesitara preparar mi cuerpo para lo que venía. Yo miraba mis manos y me di cuenta de que estaban rojas de apretar tanto el bolso. Entonces, por la puerta del fondo, apareció un hombre acompañado por un auxiliar. Caminaba despacio, con una chaqueta de punto y el pelo más canoso de lo que mi memoria permitía. Y antes de verle la cara completa, lo reconocí por un gesto mínimo. La manera de inclinar la cabeza, como quien escucha un sonido lejano. Me quedé clavada. Mi madre soltó un quejido, una mezcla de alegría y dolor. Mi padre se puso rígido. El hombre nos miró como se mira a desconocidos en una sala de espera. Sus ojos pasaron por mí y no se detuvieron. La trabajadora social nos indicó que nos sentáramos. El hombre se sentó enfrente, con las manos apoyadas en las rodillas. Yo noté que me faltaba la voz, pero la encontré a la fuerza. Miguel, dije, suave, como si su nombre fuera algo frágil. Él frunció el ceño. A mí me llaman Manuel, respondió con una calma extraña. No era frialdad, era desconexión. ¿Nos conocemos? Esa pregunta me atravesó. Me quedé un segundo sin saber qué decir, porque todo lo que yo era en esa historia dependía de que él recordara. Mi madre se inclinó hacia adelante llorando. Hijo, soy mamá. Él la miró con interés, como si quisiera encontrar algo en su cara, pero no lo encontró. Lo siento, dijo, y bajó la mirada, avergonzado. Yo sentí un golpe de realidad. Estaba vivo, sí, pero no era el Miguel que yo había esperado 11 años. El médico nos explicó después, en privado, lo que podía explicar. Nos habló de una lesión antigua, de una etapa larga sin identidad clara, de un historial irregular que se había ido reconstruyendo con el tiempo. No entró en detalles morbosos, fue directo. La memoria de Miguel no funcionaba como la nuestra. Había lagunas, confusión y una vida que se le había organizado encima sin que él la eligiera del todo. Que no recuerde no significa que mienta, nos dijo. Aunque recuerde algunas cosas sueltas, no significa que pueda armar la historia completa. Salimos del hospital con un papel en la mano y un peso nuevo en el cuerpo. En el aparamiento, mi madre lloraba sin parar. Mi padre miraba el suelo, como si estuviera contando grietas para no derrumbarse. Yo me quedé en silencio. Había soñado con encontrarlo, pero nadie te prepara para encontrar a alguien vivo y, aún así, sentir una pérdida. En el coche de vuelta, ya de noche, las luces de la carretera se estiraban como líneas blancas. Yo iba mirando el reflejo de mi cara en la ventanilla y no me reconocía. 11 años esperando una respuesta, y la respuesta era un hombre que no sabía quién era yo. Mi madre preguntó en voz baja, ¿y ahora qué? Mi padre tardó en contestar. Ahora averiguamos qué pasó, dijo, con una firmeza que me sorprendió, porque en mi cabeza, durante años, la historia había sido simple. Desapareció. Pero ahora, con Miguel vivo y sin recuerdo, la pregunta se volvió más concreta y más peligrosa. ¿Qué fue esa cosa que salió a arreglar el día de nuestra boda?
¿Y por qué nadie supo nada después? Yo apreté el sobre oficial contra el pecho, como si guardara un secreto, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo espera, sentí una decisión. No iba a conformarme con un no lo sé. Salí de aquel hospital con una certeza incómoda. Encontrar a Miguel no había cerrado nada, solo había abierto una puerta nueva. Durante años, yo había vivido dentro de una pregunta enorme, y ahora tenía otra, más concreta y más dura. ¿Qué ocurrió exactamente el día de la boda? Mi padre no quiso dejarlo en manos del ya veremos. A la semana siguiente, volvió a la Guardia Civil con el nombre del centro, la fecha de la llamada y el documento que nos entregaron. Yo fui con él. En el cuartel nos atendió un agente distinto, pero el tono era el mismo. Prudencia, papeles, plazos. Aún así, algo cambió. Por primera vez, la historia ya no era un rumor. Era un expediente que podía moverse, cruzarse, completarse. Y yo, que llevaba 11 años sin poder avanzar, empecé a sentir que al fin había un camino, aunque doliera recorrerlo. Nos pidieron autorización para solicitar información sanitaria y legal, y ahí descubrí lo lento que puede ser todo cuando el dolor tiene que encajar en formularios. Entre mi trabajo en Valladolid y los viajes a Medina del Campo, mi vida se convirtió en una carpeta con separadores: denuncia, centro, identificación, tramitación. La trabajadora social de Salamanca nos explicó que, aunque hubiera coincidencia, había que confirmar identidad con procedimientos oficiales y que la historia clínica tenía límites de acceso. Yo no quería entrar en detalles médicos, quería saber el principio, ese tramo perdido entre el salió temprano y el nadie supo nada. Pedimos una cita con un abogado en Valladolid, un hombre serio que hablaba sin dramatizar. Vamos a reconstruir, dijo. ¿Cómo se reconstruye un accidente? Hora, lugar, llamadas, movimientos. Me sonó frío, pero en el fondo me sostuvo. Porque por fin alguien hablaba de mi vida como de algo que se puede ordenar. Lo primero fue volver a la frase que nos persiguió desde el inicio. Tengo que arreglar una cosa. Yo necesitaba entender qué era esa cosa. Dani, el hermano, aceptó hablar con nosotros en la cocina de mis padres, con un vaso de agua entre las manos, como si fuera una excusa para no mirar a nadie. Mi padre le preguntó sin levantar la voz: ¿qué ocultas? Dani tragó saliva. No sé si oculto, es que me da vergüenza, dijo. Y entonces soltó algo que me dejó sentada. Miguel recibió una llamada la tarde antes. Se puso blanco. Dijo que era un asunto del padre, un tema de dinero antiguo. No quería preocupar a nadie, menos a ti. Yo noté cómo me subía el calor a la cara. ¿Dinero de quién?, pregunté. Dani dudó. De un préstamo, creo. Algo que firmó su padre hace años. Miguel estaba empeñado en arreglarlo él. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre apretó los labios. Y yo pensé, 11 años esperando y, aún así, hay piezas que nadie dijo cuando tocaba decirlas. Aquella misma tarde, buscamos papeles viejos. Mi padre siempre guardó recibos, contratos, sobres, como si el orden fuera una forma de protección. Encontramos un documento de un banco de Valladolid con fecha de meses antes de la boda, a nombre del padre de Miguel, ya fallecido. No era una prueba de nada, pero era una pista real. Llamamos al abogado y se lo enviamos. Esto puede explicar el motivo de la salida, nos dijo, pero no explica la desaparición. El abogado pidió algo más simple, la reconstrucción del trayecto probable. Si salió temprano de Medina del Campo para arreglar algo en Valladolid, ¿por qué no llegó? ¿Qué carretera tomaría? ¿A qué hora? Empezamos a recordar, como se recuerdan los detalles inútiles que de pronto se vuelven importantes, que esa mañana hacía fresco, que había niebla en algunos tramos, que la gente comentaba que la A62 estaba cargada de camiones. Parecen tonterías hasta que se convierten en la diferencia entre una historia y un dato. Con esa base pedimos al cuartel si existía algún registro de accidente de tráfico aquel mismo día en la zona. No era fácil. Habían pasado 11 años.
Pero el agente, quizás porque ahora había un hombre vivo, se lo tomó en serio. A las 2 semanas recibimos una llamada. Hay un parte antiguo de un varón trasladado sin documentación, nos dijo. Ocurrió cerca de un enlace de carretera, a media mañana, con un vehículo que quedó bastante dañado. No nos dieron el nombre porque no lo había. Solo un número de registro. Me temblaron las manos. Yo no quería imaginar nada, solo quería saber. Fuimos a Valladolid a revisar hemerotecas, periódicos locales, notas breves, sucesos que en su día pasaron sin importar. Encontramos una mención pequeña, casi perdida, sobre un accidente en las afueras, sin víctimas mortales confirmadas, con un conductor trasladado. En ese recorte no había tragedia grandilocuente, solo un dato seco, y sin embargo, al leerlo, sentí que el suelo se asentaba. No era abandono, era un silencio administrativo y una mala suerte absurda. La siguiente pregunta era la peor. ¿Por qué nadie nos avisó? ¿Cómo puede alguien entrar en un hospital sin identificación y desaparecer del mundo 11 años? La trabajadora social nos lo explicó sin adornos. Si entra como varón desconocido y nadie reclama, el sistema sigue su curso. Si hay confusión, si no hay documentos, si no hay contacto, es más frecuente de lo que la gente cree. Me dio rabia, no contra ella, sino contra la idea de que tu vida puede perderse en una cadena de trámites. También nos dijo algo que me quedó clavado. A veces, cuando recuperan la conciencia, dicen un nombre que no es el suyo. Un nombre que recuerdan, un nombre inventado, un nombre que les suena seguro. Por eso lo llamaban Manuel. Ese nombre no era una traición, era una tabla de salvación en su cabeza rota. Y yo empecé a entender que el Miguel de mi memoria no se había marchado. Se había quedado atrapado en un lugar donde nadie sabía cómo devolverlo. Cuando por fin nos permitieron verlo con calma, más de una vez, me preparé para lo peor y aún así me sorprendí. Miguel, Manuel, estaba limpio, cuidado, incluso educado. Saludaba, daba las gracias, preguntaba la hora. No estaba loco, como algunos en el pueblo habían susurrado. Estaba desconectado de una parte de su historia. En la segunda visita, le llevé una foto de nosotros en la feria, una de esas en las que sales sin pensar, con la cara de alguien que todavía cree que el futuro es sencillo. Se la puse delante, despacio. Él la miró mucho rato. ¿Ese soy yo?, preguntó. Yo asentí y sentí un nudo en la garganta. Y esa soy yo, dije. Él frunció el ceño y pareció esforzarse. No lo sé, me suena, pero no lo agarro, respondió, como quien intenta atrapar humo. Mi madre lloró en silencio. Mi padre se quedó quieto mirándole como se mira a un hijo al que le han robado los años. En una de las visitas, el médico nos explicó algo que, sin querer, nos dio una pieza humana. Miguel tenía destellos, no recuerdos completos. A veces se activaban con un olor, una canción, una frase. No era magia, era paciencia. Yo probé con lo único que era nuestro de verdad, la manera en que él me llamaba cuando quería hacerme reír. Lo dije en voz baja, sin insistir. Él levantó la cabeza, sorprendido, como si hubiera oído su nombre en otro idioma. Me miró y dijo, eso me hace sentir algo. No dijo qué, y a mí me bastó, porque por primera vez no era un desconocido total. Era alguien con una puerta entreabierta. Pero también entendí otra cosa. Aunque esa puerta se abriera del todo, la vida no vuelve al punto exacto donde se rompió. No hay botón de reinicio. Lo que hay es una realidad nueva y una pregunta distinta. ¿Qué hacemos con esto ahora? El abogado nos ayudó con la parte legal. Reactivar el expediente, ajustar documentación, coordinar con servicios sociales y empezar un proceso para devolverle su identidad oficial. Todo eso sonaba frío, pero era necesario para que Miguel no quedara otra vez en tierra de nadie. Dani colaboró como pudo, buscando recuerdos, fechas, cualquier detalle. Y en medio de ese movimiento, mi propio interior empezó a protestar, porque yo me descubrí esperando otra vez
esperando que recordara, esperando que me mirara de una manera concreta, esperando un final que se pareciera al que yo había imaginado 11 años atrás. Me di cuenta en un gesto tonto, el día que elegí ropa bonita para ir al hospital, como si fuera una cita. Me vi en el espejo y pensé, ¿qué estoy haciendo? Yo no era una prometida, no era una esposa, era una mujer que había detenido su vida demasiado tiempo, aunque hubiera trabajado, aunque hubiera sonreído, aunque hubiera seguido de pie. Una tarde, al volver de Salamanca, me quedé sola en Valladolid, caminando sin rumbo por una calle comercial cerca del centro, viendo escaparates, gente con bolsas, parejas discutiendo por tonterías, y sentí una tristeza extraña, la tristeza de los años que no vuelven. No era culpa de Miguel, no era culpa de nadie en concreto, era la vida haciendo lo que hace. Me senté en un banco y entendí algo muy simple. Yo podía ayudar a Miguel a recuperar su identidad sin entregarle mi futuro. Podía acompañar a mi madre sin convertirme en una sombra. Podía querer desde la verdad y no desde la fantasía. Esa noche llamé a mi padre. «Papá», le dije, «yo voy a estar, pero no voy a volver a vivir esperando». Él tardó en contestar y cuando lo hizo, su voz sonó cansada y agradecida. «Eso es lo que quería oír desde hace años», respondió. Volví a Medina del Campo un fin de semana y pedí a mi madre que abriera el armario alto del pasillo. Ella me miró como si no quisiera entender. «¿Para qué?», preguntó. «Para cerrar», dije, sin dramatizar. Sacó la funda del vestido, la dejó sobre la cama y al abrirla salió ese olor antiguo a tela guardada y a un día que no terminó. Yo toqué la manga, los botones, el encaje y no sentí nostalgia, sentí respeto por la chica que fui. «No lo voy a tirar», le dije, «pero tampoco lo voy a adorar como si fuera un santo». Mi madre lloró, pero asintió. Decidimos donarlo a una asociación que reutiliza ropa para mujeres que lo necesitan. No era un gesto para quedar bien, era una forma de convertir un símbolo de dolor en algo útil. Al salir de casa con la bolsa, vi a 2 vecinas mirándome desde la acera. No bajé la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, caminé recta. Las visitas a Salamanca continuaron, pero con otro lugar dentro de mí. Ya no iba a buscar una escena perfecta, iba a hacer lo correcto. En una de esas visitas, Miguel me preguntó, de repente, algo que me desarmó. «¿Yo hice algo malo?», dijo. Lo preguntó como un niño que teme estar castigado sin saber por qué. Me quedé un segundo en silencio y respondí con toda la calma que pude. «No, te pasó algo, y nadie supo encontrarte a tiempo». Él bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. Yo respiré hondo. «No me debes una vida», le dije. «Me basta con que estés aquí, vivo», y era verdad. En ese momento sentí que algo se soltaba por dentro. No fue alegría, fue paz, una paz rara, hecha de aceptación. Miguel no recuperó de golpe la memoria, pero me miró con gratitud, como si mi voz le hubiera dado un lugar seguro por un instante. El pueblo, como siempre, siguió hablando. Algunos cambiaron el rumor por la sorpresa. Pues mira, al final no se fue con nadie. Otros no pidieron disculpas. Y ahí aprendí otra lección. No todo el mundo repara el daño que hace con sus palabras. Pero yo ya no necesitaba que el pueblo me absolviera. Mi vida no tenía que depender de su versión. Con el tiempo, mi padre empezó a dormir mejor. Mi madre dejó de rezar con prisa y volvió a rezar con calma. Dani, por fin, se permitió respirar sin culpa constante. Y yo, un lunes cualquiera, volví a Valladolid, entré en la gestoría, encendí el ordenador y sentí algo que parecía pequeño pero era enorme. Normalidad. No la normalidad de antes, una nueva. Una donde el pasado está ahí, pero no manda. Meses después, el abogado nos llamó para decir que el proceso de identidad avanzaba. No era un final de película, era un avance real, documentos, firmas, pasos correctos. Fuimos a Salamanca y se lo explicaron a Miguel con palabras sencillas. Él escuchó, confundido, pero tranquilo. Entonces,
¿Me llamo Miguel?, preguntó. El médico le respondió con una frase que me pareció la más honesta de todas. Te llamas Miguel y también has sido Manuel. Lo importante es que ahora tú no estás solo. Yo miré a mi madre y vi en sus ojos el mismo agradecimiento. Cuando salimos del centro hacía sol y el aire olía a invierno limpio. Mi padre se quedó un momento quieto, mirando el cielo, y dijo: «Ojalá esto hubiera pasado antes». Yo le cogí del brazo. «Sí», respondí, «pero ha pasado». Y esa frase fue por fin el cierre que yo necesitaba. Esa noche, en mi casa de Valladolid, abrí la vieja caja del aparador, la que mis padres habían guardado como un altar, y saqué el anillo. Lo tuve en la palma y pensé en lo que significaba de verdad. No era una promesa rota por voluntad, era una promesa interrumpida por la vida. Lo volví a guardar, pero ya no como una cadena, sino como un recuerdo. Me acosté y, por primera vez en 11 años, no dejé el móvil con el volumen al máximo. No porque ya no me importara, sino porque ya no vivía a la espera de una llamada que me devolviera quién fui. Me dormí sabiendo que había ayudado a cerrar una herida familiar y que, al mismo tiempo, me había permitido seguir adelante sin culpa. Y si algo aprendí de todo esto, es que el amor no siempre se convierte en final feliz. A veces se convierte en verdad, y la verdad también salva. Si esta historia te ha removido por dentro, cuéntame en comentarios qué parte te golpeó más, la espera, el reencuentro o el momento de soltar. Y si quieres más historias humanas, realistas y contadas con calma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la siguiente.